Zombie War Z. Temporada 1. Cuarto expediente. El verdadero mundo. Zombies, guerra, gente con poderes, alianzas de la élite, muerte, destrucción. El mundo es muy complicado, y difícil de entender, pero, el mundo siempre ha sido así. ¿Alguna vez existió paz dentro de este mismo? Eso, es lo que se preguntan las personas que ahora están pasando por todo este desastre, pero la realidad, es otra, la realidad es una mucho más compleja, es algo que casi nadie conoce. Pocos son dignos de poder decir, que conocen la historia de su planeta, aunque todos lo dicen. Existen, creencias, religiones, y grupos, cada uno con una percepción diferente del planeta. Algunos alaban a Dios, otros tienen su propio Dios, pero la realidad es que todos están equivocados, ya que poder comprender la historia es algo sumamente complejo. Es algo que no cualquiera puede hacer, pero, como la gente necesita creer en algo, necesita a alguien a quien adorar, por eso, la propia humanidad creó sus religiones. Todo esto, se remonta a no hace mucho, es cierto que el planeta lleva millones de años en cambios constantes, pero el más importante, sucedió mucho después de lo que crees que fue. Lo llamaremos, línea del tiempo, constituida por los sucesos más importantes de la historia. El inicio, fue mucho más simple de lo que creen, y no fue con una creación, o con una visión, como la gente piensa, fue con un descubrimiento. Una forma de vida viajante, que vagaba en el universo, en busca de un hogar, fue la que por casualidad, se topó con aquel planeta azul, que por su brillo e indicios de vida, llamó su atención. Esta forma de vida exploró con curiosidad aquel planeta azul, fascinado por su vida y colores, pero, no todo podía ser bello, había algo faltante en ese lugar, faltaba forma de vida inteligente, faltaban más seres como él. Él decidió quedarse a vivir en aquel planeta, pero tuvo que crear una barrera, una que sea invisible e intocable por nadie más que él. A esta barrera le llamó, el paraíso. Con esta barrera, decidió tomar una forma, una que no existiera en ese planeta, así como creó un cuerpo que fuera perfecto para él. Después, creó a sus semejantes, a los que decidió llamar, ángeles, que para él significa algo así como, mascotas. Estos ángeles, crecieron pensando que su creador era perfecto, que era el ser divino, pero, con el paso del tiempo, el mayor de ellos, y más inteligente, se fue dando cuenta de que él no era para nada perfecto, como se los hacía saber, y mucho menos había creado ese lugar al que llamaban, tierra. Él solo había creado el paraíso y a ellos, lo que corrompía por completo sus creencias y perspectivas sobre su existencia. Él esparció su descubrimiento con sus demás hermanos y hermanas, y poco a poco fue creando un bando completo, para rebelarse contra aquel impostor. Finalmente, logró poner a la mitad de los ángeles en su contra, todos ellos ya maduros y conscientes de todo el asunto, tomaron odio hacia el Creador, tras ser engañados durante 50 años. Al rebelarse, inició una gran guerra entre ángeles, siendo el bando rebelador, quien fue derrotado, y exiliado del paraíso, pero no conforme con eso, debido a su miedo y preocupación, creó una prisión exclusiva para ellos. La humanidad la conoce como, el infierno, donde estarían pagando su condena los ángeles caídos, por rebelarse ante su creador. 50 años más, fueron los que le tomaron a aquel ser, para atreverse a crear vida de nueva cuenta. Esta vez creó a 2 ejemplares, hembra y macho, que entre ellos mismos se complementarían, serían creados un para el otro. Estos, a excepción de los ángeles, fueron creados directamente con su forma adulta, para evitar que pasara lo anterior, pero este, fue su mayor error, ya que estos 2 ejemplares solo tardaron 16 años en cometer todos los pecados posibles, por lo que Adán y Eva, fueron abandonados a su suerte por su creador. Tan solo unos meses después, nacieron los 2 primeros habitantes creados por causas naturales, Naofimiak,
quienes fueron criados entre malas enseñanzas y mentiras, lo que los corrompió de tal manera que con tan solo 18 años, Naoth, consumido por la avaricia y lujuria, embarazó a su madre y hermana, para después asesinar brutalmente a su padre en una batalla a muerte. Quedando así, como líder de la familia Kalest, y en espera de sus hijos. Como resultado, Eva tuvo quintillizos, y Miak tuvo al primer Kalest pura sangre. Rafta, Bel, Fiol, Ais, Muya, eran los nombres de los 5 hijos que tuvo Eva. Conforme fueron creciendo los 6 niños, se dieron cuenta de sus diferencias abismales, ya que habían descubierto habilidades especiales que poseía cada uno. Lo que provocaba demasiados enfrentamientos por sus diferencias, y demasiada desigualdad entre ellos. No obstante, la cruz entre hermanos fue inevitable, dando como resultado a 2 bebés por embarazo, cada uno conservando la esencia de sus padres. Esto mantenía la sangre pura, y daba comienzo al crecimiento de la población, y diferencias entre generaciones durante los siguientes 40 años. Al observar cómo crecían los poderes y población, algunos de los ángeles decidieron dejar a su creador en el paraíso, y descendieron, en busca de una vida como la de población creada. Esto comenzó a provocar la constante cruce entre razas, dando como nacimiento a los Elements, siendo estos una cruza de ángeles y las otras 6 razas. Estos Elements poseían habilidades distintivas de las de los demás, siendo considerados como otra raza, habiendo 7 contando la suya. Tal variedad de razas y poderes, despertaron la avaricia del ángel mayor, quien ascendió de su eterno castigo, para intentar gobernar a la población, quien se unió en una sola alianza para feroz batalla que fue desencadenada, dando como ganadora a la alianza, desterrando de nueva cuenta al ángel mayor. Eso sirvió para que la población se diera cuenta que juntos llamaban demasiado la atención de visitantes no deseados, por lo que tomaron la decisión de separarse, y tomar cada quien su camino. Kalest, Elements, Eros, Sylph, Aquas, Lofts y Fénix, eran las familias que se separaron, y decidieron irse de aquella gran población para obtener la paz. Esa hermosa, pero corta paz, duró tan solo 100 años, ya que tras un amor prohibido entre 2 familias, se llevó a cabo un romance, en el cual nació el primer humano, un ser demasiado inferior a los demás, que tras advertencias, siguió con vida y la continuó. Y fue ese humano, quien comenzó a repartir sus genes por el planeta, comenzando así, la población humana, la cual fue tomando fuerza, al ser más inteligentes que cualquier otros, y después de 120 largos años, los humanos fueron considerados la 8ª raza, por su gran inteligencia. Esta seguía avanzado, aumentando su inteligencia más que cualquier otro, lo que provocó una gran intriga en el creador, quien después de un tiempo decidió tener un hijo con una humana, naciendo así un ser divino, quien era sumamente poderoso, ya que gracias a su poder, podía controlar los 10 elementos, y era un ser tan puro, que deseaba compartir sus conocimientos con los demás. Pero el creador temía de este, por lo que después de pensarlo, decidió acabar brutalmente con su vida, pero, el humano, antes de morir, liberó todo su poder y luz, haciendo que éste recorriera todo el mundo, y se combinara con la naturaleza. Esto dio como resultado, que quien entrará en contacto con esto, podría controlar los elementos, pero extrañamente, todas las razas lo podían hacer, excepto los humanos. Al ser un humano quien hizo ese acto, las razas decidieron discutir un gran tratado de paz, y finalmente, las 8 razas pudieron convivir, juntas como una población. Todo parecía algo bueno, pero lo que inicia, tiene que terminar, y justo en una época de reyes, 500 años después del tratado de paz, una acción egoísta y avariciosa, provocaron la muerte de una gran reina Kalest. Este asesinato, fue la gota que derramó el vaso, dando paso a la guerra más sangrienta y brutal que jamás pudo pasar, siendo un conflicto entre 8 razas. Esta guerra llegó a su fin 20 años después del asesinato, por lo que el 70% de la población mundial ya había perecido, y solamente quedaba intentar repoblar el planeta.
Tras el paso de los años, la inteligencia humana se alzó entre las razas, logrando que el 40% de la población sea conformado por los humanos, y el otro 60% se repartirá entre las 7 razas restantes. La abundancia de humanos logró que 300 años después, el mundo sea gobernado por los humanos, siendo uno de estos, el gran rey, pero los pecados existentes habitaban dentro de todos, incluyendo a los humanos, por lo que la tiranía era el principal problema. Las otras razas no estaban contentas con ello, así que, entre todas, planearon un golpe de estado, con el mayor cuidado para evitar una gran guerra, y para la suerte de todos, ellos resultaron ganadores, derrocando al rey, haciendo así que, en 1850, terminara la época de reyes. Esto abrió paso a la libertad, dando paso a la creación de países, culturas, creencias, y diferencias abismales en la genética. Aunque eran libres, los humanos seguían superando a los demás en números, haciendo que mayormente, el planeta sea liderado por humanos, lo que provocaba un desbalance, por lo que el egoísmo, la avaricia y la inseguridad, terminaron por desatar la Primera Guerra Mundial. Esto hizo que las 7 razas desconfiaran de los humanos, y comenzaran a tomar decisiones importantes ellos mismos, dejando de lado a los humanos, quienes seguían consumidos por el poder. Por lo que las 7 razas crearon la élite, que entre las sombras controlaría el mundo, haciendo creer a los humanos que ellos tendrían el control, quienes necios por el poder, tan solo 25 años después de la Gran Guerra, optarían por desatar la Segunda Guerra Mundial. Ese momento de debilidad fue lo que le dio fuerza a la élite, para tomar así el control completo del planeta, pero al mismo tiempo, arriesgando su existencia, por la falta de apareamiento, ya que ellos representaban el 30%, y se negaban a reproducirse con los humanos, ya que solamente sentían asco por ellos. Haciendo que, poco a poco, sus números disminuyan, y sean obligados a permanecer totalmente en el anonimato, mezclados entre los humanos, quienes comenzaban a recuperarse de su gran caída del trono, representando así el 85% de la población mundial. Tras la evidente diferencia de números, la élite decidió crear una historia totalmente diferente a la original, una que sea exclusivamente para los humanos, quienes pensaban que eran los únicos en el planeta. Esta historia hablaba del creador, pero muy diferente, ya que era como si los humanos hubieran sido los primeros y los únicos, lo que funcionó con éxito. Pero, una gran pandemia mundial, provocada por el mismo humano, puso al mundo en cuarentena, y estos al ser muy inferiores, eran los únicos que se enfermaban y morían. Esta debilidad fue la que provocó que las 7 razas salieran a la luz, frente a los humanos. Las 7 razas dieron la cura a los humanos, la cual era sangre de cualquier raza, haciendo inmunes a los humanos exclusivamente de ese virus, pero con lo que no contaban, era que esta sangre crearía una alteración genética, dando el nacimiento de los potenciales. El mundo poco a poco comenzó a recuperarse, pero la impresión sobre las razas, y la creación de los potenciales, comenzaba a generar conflictos, y nuevamente, había amenazas de guerra, pero esta vez, estarían las 8 razas nuevamente en peligro. Y la última vez que sucedió, casi desaparecían todos, por lo que, una empresa liderada por un Eros, se vio obligada a crear un virus, incluso más letal que la anterior pandemia, para nuevamente poner el mundo en coma, y intentar retardar la inevitable guerra. Y así, llegamos a la actualidad. Esta es una verdad que casi nadie sabe, pero que los que la conocen, no pueden divulgar, además que no cualquiera sería capaz de asimilarla, ya que han estado viviendo una vil mentira toda su vida. Pero, considero que es mejor estar en constante guerra entre razas. Así que, solo hay 2 destinos para el mundo, o llega a un acuerdo de paz, o entre ellos mismos se destruyen. A mi parecer, la segunda opción es la más viable, y creo que, hasta, inevitable.